A todos y todas, muchas gracias por su preferencia. Estamos de regreso en este 2026, empezando la temporada 2 de nuestro podcast. Si hay algún tema en especial que les gustaría que abordáramos, déjenos saber en los comentarios. Feliz año nuevo y un gran abrazo. El aroma a café frío y a tabaco. El repiqueteo metálico y constante de una máquina de escribir, marcando el compás de la noche. En una habitación silenciosa, un hombre frente a una pila de papeles. No dibuja héroes, no traza viñetas, escribe instrucciones, palabras precisas, limpias, que en la página son solo indicaciones. Caso 1, viñeta 3, panorámica de la aldea. Asterix bebe la poción. Obelix mira con envidia. En otro lugar, en otro estudio, esas palabras tomarán forma, se llenarán de color, se convertirán en un golpe de puño, en una carcajada colectiva. Pero aquí, ahora, son solo el plano, la arquitectura invisible de la alegría. René Goscinny, un nombre que no suena a proeza, un nombre que se esconde detrás de otros nombres más famosos, más dibujados. Asterix, Obelix, Lucky Luke, el gran jefe, Is No Good. Un nombre que es en sí mismo una paradoja. El de un inmigrante que regaló a su país adoptivo su mito fundacional más querido. El de un hombre que enseñó a Francia a reírse de sí misma, justo cuando más le costaba hacerlo. Después de la guerra, cuando el peso de la historia, de la grandeur, de la melancolía, podía con todo. Él no ofreció solemnidad. Ofreció andamios ligeros, resistentes, hechos de inteligencia y de humor. Estructuras sobre las que todo un país pudo levantarse y mirarse al espejo, por fin, sin miedo. Sin la pesada armadura del pasado. Podía reírse de sus propios emperadores, de sus legiones, de su burocracia, de su inmovilismo glorioso. Porque Goscinny, el niño que creció entre Buenos Aires y Nueva York, el que habló español antes que francés, tenía la mirada del forastero que llega después. La mirada que ve lo esencial porque no da por sentado ningún ritual, ningún tic, ninguna supuesta grandeza. Su herramienta no fue el pincel, sino la palabra. Su genio no fue el trazo, sino la estructura. Fue el compositor que escribía la partitura para que otros ejecutaran la sinfonía. El guionista, una figura discreta, casi de segundo plano, en un arte que celebraba el dibujo. Prefirió la sombra creativa al foco de la fama. Quedarse entre bastidores, calculando el ritmo exacto de cada gag, la cadencia de cada réplica, la resistencia de cada trama. Pero en ese silencio de creador indirecto habitaba una contradicción profunda. El hombre que planificaba meticulosamente la risa de millones, el que construía universos de optimismo y astucia, cargaba consigo una tristeza privada, opaca. La alegría era su oficio, su arte magistral, un edificio perfecto que levantaba para otros. La melancolía, su territorio íntimo. El arquitecto diseñó algunos de los refugios más luminosos de la imaginación colectiva, y aún así, a veces parecían no encontrar la puerta para entrar en ellos. Su legado no es una imagen, sino un eco. El eco de una risa inteligente, compartida, que nace del reconocimiento, no de la huida. De entender que frente al poder absurdo queda la astucia, frente a la solemnidad, el guiño, frente al imperio, la aldea irreductible. Que a veces la resistencia más feroz y perdurable no se escribe con espadas, sino con globos de diálogo. El joven René creció en un apartamento de Buenos Aires, donde el francés era un susurro doméstico y el español el estruendo habitual de la calle. Su padre, un químico de mente brillante, murió demasiado pronto. Aquella pérdida silenciosa no generó tragedia en la superficie. Se depositó en un estrato más profundo, como un mineral que más tarde se convertiría en una veta de humor melancólico, en una comprensión precoz de lo frágil. En el colegio francés su pluma aprendió la disciplina, pero sus ojos aprendieron otra cosa: el arte de la observación despiadada y afectuosa. Los profesores inflados de autoridad, las pequeñas tiranías del patio, los gestos exagerados que delatan una inseguridad. Todo era notado, archivado, no con rabia, sino con la curiosidad de un entomólogo. Ese sería su material bruto. A los 19 años, Nueva York. Llegó con una carpeta de dibujos bajo el brazo, seguro de su vocación como ilustrador. La ciudad le fue cruel en su claridad. Su trazo era competente, pero no extraordinario. El golpe a su vanidad fue seco. Pero en ese mismo instante de decepción, en los cafés donde se reunían otros exiliados del cómic europeo como Morris, ocurrió el verdadero descubrimiento.
Mientras sus manos no encontraban un estilo único, su mente comenzó a operar con una lucidez nueva. Comprendió que su talento no estaba en la línea, sino en lo que la línea debía contar, en el ritmo, en la estructura, en el armazón invisible de la historia. Dejó el lápiz y se acercó a la máquina de escribir. Allí, en la página blanca, sin la distracción del dibujo, encontró por fin su trazo verdadero. La palabra precisa, el gag calculado, el plano maestro de la risa. Había encontrado su oficio. Sería el arquitecto. Nueva York le mostró el mecanismo detrás de la magia. En las tiras cómicas de los diarios dominicales, en el ritmo acelerado de los dibujos animados, Goscinny empezó a desmontar el funcionamiento interno del gag. La ciudad era una lección de economía narrativa, donde cada línea, cada silencio cumplía una función. En los cafés y estudios compartidos con otros emigrados como Morris, que ya daba forma a un pistolero flaco y melancólico, Lucky Luke, el ambiente olía a tinta, a tabaco y a ambición creativa. En esos círculos, entre discusiones sobre estilos de plumilla y técnicas de sombreado, su atención comenzó a desplazarse. No hacia el trazo final, sino hacia lo que lo precedía, hacia la estructura que sostenía la imagen. Observó cómo las grandes series americanas construían sus chistes con la precisión de un reloj suizo. Cómo una situación absurda se desarrollaba con una lógica interna perfecta, hasta desembocar en la risa. Comprendió que la comedia no era un caos, sino un orden distinto, un orden que se podía diseñar. Este arte encontró su academia en la revista Mad y en la mente de Harvey Kurtzman. Allí, el humor era ingeniería de alta precisión, una herramienta para desarmar las retóricas del poder, la publicidad y la cultura de masas, y volverlas a montar como sátira pura. Kurtzman operaba con una convicción. El cómic podía ser un arma de inteligencia, no solo un pasatiempo. Y el guión no era un simple apunte para el dibujante, era el plano arquitectónico, el armazón sin el cual todo se derrumbaba. Fue entonces cuando el joven que había llegado con una carpeta de dibujos bajo el brazo dejó de forcejear con su propio lápiz. Encontró su instrumento en la máquina de escribir. El clic de las teclas sustituyó al rasgado del carboncillo. Su trazo verdadero no sería visible. Sería el ritmo de una historia, la progresión calculada de un chiste, el diálogo exacto que haría cantar a un personaje. Había descubierto que su genio no era crear el mundo, sino diseñar los planos para que otros los poblaran. Su oficio sería la arquitectura invisible. Su reino, una página en blanco llena de instrucciones precisas, que en algún otro lugar, en las manos de otro artista, se transformarían en un universo completo. La posguerra en Europa tenía un tono gris y una actitud solemne. La cultura era un asunto serio, casi una convalecencia. En Francia, la figura de De Gaulle aportaba una majestuosidad de ópera, y el mundo intelectual discutía con gravedad entre humo de cigarrillos y tazas de café cargado. La historieta, por su parte, habitaba un espacio modesto, un entretenimiento colorido para los más jóvenes, considerado amable, pero intrascendente. En este paisaje de seriedad, la aparición de Goscinny y la revista Pilot en 1959 fue como abrir una ventana en una habitación muy formal. De repente, entraba aire fresco, velocidad y una sonrisa inteligente. Su movimiento fue brillante y sencillo. Tomar la energía dinámica y el ritmo visual del cómic americano y aplicarlos a una mirada típicamente europea, irónica y satírica. Pilot no fue solo una revista, fue una declaración de principios. El cómic podía hablar de todo, de la historia, de la escuela, de la política, de los pequeños absurdos de la vida adulta. Y podía hacer reír. Goscinny y su equipo tomaron la solemnidad de la época, las grandilocuencias del poder, las instituciones pomposas, la grandeur nacional, y las sometieron al tratamiento más efectivo, el humor preciso. Fue el gran desinflador de egos continentales. Demostró que se podía ser popular sin ser simple, e inteligente sin ser aburrido. En un mundo que aún caminaba con cuidado, él ofreció la libertad de una carcajada. No la risa de la evasión, sino la de la comprensión. La que nace cuando reconoces, en la exageración de un legionario romano o en la queja de un niño, un pedazo del ridículo y maravilloso mundo real. El año 1959 no fue un simple año en la carrera de Goscinny. Fue un estallido silencioso, una explosión controlada de talento que redefinió el panorama cultural. En un movimiento de ajedrez maestro puso en juego dos piezas aparentemente opuestas. Por un lado, Asterix el Galo, creado con Albert Uderzo para la nueva revista Pilot. Por el otro, el pequeño Nicolás, con los trazos delicados de Jean-Jacques Sempé para la prensa. Eran dos universos que nacían gemelos. Uno, épico y colectivo. La aldea gala como metáfora de la resistencia.
Un microcosmos donde el ingenio vence a la fuerza bruta. El otro, íntimo y cotidiano, el patio de recreo como universo, donde las pequeñas tragedias infantiles se elevan a la categoría de comedia universal. Ambos compartían el mismo ADN, una mirada lúcida y afectuosa, un humor que surgía de la observación precisa de los caracteres. El éxito fue inmediato y arrollador. Asterix se convirtió en un fenómeno de masas, en un espejo donde Francia se reconocía, se reía de sí misma y al hacerlo se reconciliaba con su historia. Goscinny, sin embargo, no dio un paso al frente. Su punto de inflexión no lo llevó al centro del escenario, sino que lo ancló más profundamente en su rol de arquitecto. Se convirtió en el director de orquesta de un fenómeno que crecía a un ritmo descomunal. Mientras sus criaturas conquistaban el mundo, él permanecía en su estudio, frente a la máquina de escribir. Su genio se volvió sinónimo de una responsabilidad enorme: alimentar la máquina de la alegría, mantener la calidad, gestionar los tiempos, satisfacer a millones de lectores sin traicionar la esencia del chiste. El hombre que había anhelado el reconocimiento como dibujante encontró su triunfo en la sombra creativa del guionista. Había logrado lo extraordinario: ser indispensable desde la invisibilidad. Goscinny trabajaba como un relojero suizo del humor. Su proceso no era un arrebato de inspiración, sino una metodología precisa. Antes de escribir una línea, calculaba el ritmo. ¿Dónde debía estar el golpe visual? ¿En qué viñeta caería la réplica perfecta? Sus guiones eran planos detallados, con instrucciones tan claras que dejaban poco espacio a la duda, pero todo el espacio del mundo a la magia del dibujante. Su mirada era la de un etnólogo en el metro, en una oficina, en un patio de colegio. Atrapaba los tics del lenguaje, los gestos de vanidad, las pequeñas mentiras sociales, y los destilaba en esencia cómica. En Asterix, la grandilocuencia de los romanos chocaba contra el sentido común práctico de los galos. En el pequeño Nicolás, la lógica infantil exponía sin piedad el absurdo de las reglas adultas. Su genio estaba en el diálogo. Frases que parecían simples, pero que encerraban una verdad universal y graciosa. Están locos estos romanos. No era solo un chiste, era toda una filosofía de resistencia. Logró algo que parece ser una contradicción: crear un humor profundamente inteligente que cualquiera podía entender. No escribía para una élite, sino para el lector común, a quien trataba con el respeto de suponerle inteligencia. Su obra era una invitación a la complicidad, una sonrisa de reconocimiento entre el autor y quien leía, como si ambos estuvieran señalando juntos lo ridículo del mundo. Así, sin estridencias, construyó un universo de papel con las leyes físicas de la risa. Un universo donde la astucia vence a la fuerza. La amistad es el poder más grande y ningún poderoso está a salvo de que le hagan bajar los humos con una frase perfecta. Un mundo tan bien trazado que décadas después seguimos queriendo vivir en él. El éxito monumental convivía en él con una modestia inquebrantable. Mientras Asterix se convertía en un fenómeno global, una industria, Goscinny seguía viéndose a sí mismo como un obrero especializado. Un hombre que tenía una cita con la página en blanco todas las mañanas. El reconocimiento masivo no alteró su autoimagen. Si acaso, la reforzó. Había una tarea que hacer, un chiste que calibrar, un ritmo que ajustar. La fama era un ruido exterior que no lograba penetrar la burbuja de concentración de su estudio. Otra tensión habitaba en su relación con el medio que lo hizo inmortal. Soñaba con ser reconocido como un escritor, a secas. Anhelaba la gran novela, el texto literario que trascendiera la viñeta. El cómic para él era un oficio noble, pero seguía siendo un oficio. Una disciplina de precisión, sí, pero no el arte mayor al que aspiraba su ambición secreta. Esa disonancia nunca se resolvió. Mientras entregaba guiones perfectos, parte de su mente fantaseaba con un tipo de página completamente diferente, llena solo de texto, sin espacio para dibujos. Y estaba también la paradoja de su soledad. Creó algunos de los equipos creativos más fructíferos del siglo, asociaciones basadas en un respeto casi reverencial por el arte del otro. Sin embargo, su proceso era profundamente individual. La creación nacía en un silencio absoluto, en la confrontación privada con la máquina de escribir. De esa intimidad aislada brotaban los mundos que después serían patrimonio colectivo. Era un colaborador nato, que necesitaba para poder colaborar el refugio impenetrable de su propia soledad. Un hombre de equipo que solo podía trabajar en equipo después de haber estado completamente a solas. Los equipos que formó Goscinny eran ecosistemas perfectos. Con Uderzo, con Sempé, con Morris, cultivó una simbiosis profesional. Los territorios estaban claros.
pero las fronteras eran porosas. Él entregaba un guión denso, animado, que respiraba por sí mismo en la página, un organismo completo de palabras. El dibujante era quien le daba el aliento visual definitivo, el que convertía las instrucciones en un rostro, un gesto, un paisaje. No era una jerarquía, era una danza a cuatro manos donde el éxito de uno era inevitablemente el triunfo del otro. Fuera de ese taller compartido, su vida privada era un territorio vallado, discreto, reservado, protegía su intimidad con el mismo cuidado con el que exponía las debilidades de sus personajes. La soledad no era para él un vacío, sino el espacio de trabajo necesario, un espacio que a veces podía volverse demasiado grande, demasiado silencioso. Su cuerpo contaba otra historia, el de un hombre robusto, sedentario, que llevaba el estrés de un imperio editorial en los hombros y en el sistema cardiovascular. Fumaba cigarrillo tras cigarrillo, alimentado por el café y la presión de las entregas. La alegría que fabricaba para otros no siempre se traducía en ligereza para él. El cansancio era un compañero constante, el precio de una productividad tan descomunal como metódica. El final llegó con una crudeza absurda, casi como un mal chiste. En una clínica de París, durante una prueba de esfuerzo rutinaria, su corazón se detuvo. 51 años. No hubo epopeya, ni desenlace dramático. Solo un corte seco, como si el propio guionista hubiera escrito. Viñeta final. Corte a negro. Su cuerpo, que había sostenido el peso de tanta creación, encontró su límite en la banalidad de un chequeo. La máquina perfecta de hacer reír cayó para siempre, dejando atrás el eco inagotable de su alegría. Asterix trasciende la página. Dejó de ser un personaje de cómic para convertirse en un arquetipo, en una pequeña y poderosa mitología moderna. La aldea gala no es un simple escenario, es una fortaleza mental, una idea. Representa el espíritu irreductible que todos en algún momento deseamos encarnar, el de resistir al imperio, sea cual sea la forma que este imperio adopte. La burocracia, la monotonía, la autoridad absurda, la uniformidad. Goscinny, con la precisión de un joyero, talló este mito con herramientas de humor. La poción mágica no es solo un recurso cómico, es la metáfora de la astucia, del ingenio como fuerza multiplicadora. El hecho de que solo Obelix, por haber caído de pequeño en la marmita, sea permanentemente fuerte, es un chiste genial sobre el talento natural, la suerte y la envidia. Cada personaje, desde el bardo Centurix hasta el jefe Braracursix, encarnan un rasgo humano exagerado, hasta volverse cómico, y a la vez profundamente reconocible. Este universo logra algo único, ser una sátira épica y una épica satírica. Se ríe de la grandilocuencia de la historia con mayúscula, mientras celebra las pequeñas victorias de la comunidad, la amistad y la inteligencia práctica. Asterix no vence a los romanos por ser un superhéroe, sino por ser más listo. Y en eso reside el núcleo de su mito. Es una celebración del cerebro sobre los músculos, de la picardía sobre el poder establecido. Así, lo que nació como una serie de aventuras divertidas se convirtió en un espejo deformante, donde naciones enteras se han visto reflejadas. Los lectores no solo siguen las hazañas de un galo, se identifican con él, con su terquedad, su ingenio, su amor por la buena comida y su rechazo a ser conquistado. Goscinny construyó sin pretensiones una de las mitologías más duraderas y queridas del siglo XX. Un mito que no habla de dioses en el Olimpo, sino de humanos tercos, en una aldea rodeada de campamentos romanos. Un mito que nos recuerda que a veces la forma más poderosa de resistencia es un buen chiste y un banquete pantagruélico. El ecosistema del cómic europeo cambió para siempre después de Goscinny. Su mayor influencia no fue un estilo gráfico, sino una mentalidad, la del guión como columna vertebral. Artistas y escritores de generaciones posteriores, desde los creadores de las aventuras de Tintín en su etapa más madura hasta los autores de la revista Metal Hotland, asumieron una lección fundamental. La historia ya no podía ser una excusa para el dibujo estaba al servicio de una historia bien construida. El guionista dejó de ser un proveedor de ideas sueltas para convertirse en un co-creador con autoridad plena. Su sombra es alargada en la concepción misma del personaje cómico. Tras Asterix y Obelix, la dupla cómica dejó de ser el héroe y su acompañante tonto. Se convirtió en una pareja de inteligencias complementarias, donde la astucia narrativa y la fuerza física dialogaban en pie de igualdad. Tras el pequeño Nicolás, la infancia en el cómic pudo ser retratada no como un paraíso perdido, sino como un microcosmos social, cruel y cómico a la vez, lleno de normas absurdas y pequeñas rebeliones. Incluso su tono,
Ese equilibrio único entre la sátira y la calidez fundó una escuela. Se puede rastrear en el humor inteligente y familiar de obras como Los Pitufos de Pello, o en la forma en la que la animación francesa contemporánea aborda las fábulas sociales con agudeza y corazón. Goscinny demostró que se podía hacer reír a un niño con un golpe de humor visual y a un adulto con la doble lectura de un diálogo. Legó la idea de que un libro de historietas podía ser un objeto familiar, revisitado a diferentes edades, descubriendo nuevos chistes en las mismas páginas. Su huella, por lo tanto, no es una estatua, es un método de trabajo, una elevación del listón narrativo, una confianza en que el lector, sea niño o adulto, merece una trama sólida y un chiste bien hecho. Por eso, en cada cómic europeo donde el guión y el dibujo se entrelazan con respeto mutuo, donde un personaje es más que un diseño y una historia, trasciende el gag. Ahí, en esos cimientos, sigue vivo el arquitecto silencioso. El ruido de la máquina de escribir se apagó en 1977, pero los mundos que habían salido de ella siguieron su curso, imperturbables, como planetas cuya estrella central ha desaparecido, pero que mantienen, por pura inercia de la gravedad, su órbita perfecta. Asterix sigue en su aldea, bebiendo poción mágica y desbaratando legiones. Obelix sigue cargando menires y soñando con jabalíes. En algún lugar del lejano oeste, Lucky Luke monta su caballo Jolly Jumper, siempre un poco más rápido que su sombra, trazando con su silueta delgada una justicia elegante y solitaria. Y en Bagdad, el visir Isnugud susurra con una obsesión que el tiempo no mitiga su deseo eterno. Quiero ser califa en lugar del califa. Mientras tanto, el pequeño Nicolás sigue quejándose en el patio del colegio, eternamente atrapado en el microcosmos de la infancia. Goscinny logró una forma peculiar de inmortalidad. No la del artista atormentado cuyo mito crece con su muerte, sino la del artesano cuya obra continúa viva, respirando, generando nuevas risas en nuevos lectores. Su nombre no es necesariamente lo primero que se recuerda. Lo primero es la sonrisa ante una viñeta, la complicidad con un diálogo, la recitación de frases que han entrado en el lenguaje común. Su legado es una constelación de personajes que son en el fondo facetas de una misma visión del mundo. La testarudez alegre de Asterix, la melancolía hábil de Lucky Luke, la ambición cómicamente patética de Snowgood, la lógica infantil, pura y demoledora del pequeño Nicolás. Juntos, forman un manual de resistencia humana, contra el poder, contra la injusticia, contra la absurdidad y contra la propia seriedad. El arquitecto de la alegría se fue, pero las casas que construyó, hechas de palabras y de trazos ajenos, siguen habitadas, siguen siendo refugios. En un mundo que no deja de inventarse nuevas solemnidades y nuevos imperios, la aldea gala sigue irreductible. El pistolero sigue disparando a la injusticia, el niño sigue protestando, y el visir sigue, contra toda esperanza, queriendo ser califa. Goscinny no erigió un monumento de piedra, tejió un tejido de risas compartidas, y demostró, quizás sin proponérselo, que esa tela es más fuerte, más duradera y más necesaria que cualquier mármol. Su obra es el eco que no se desvanece, un eco que repite en 1000 voces distintas la misma verdad esencial, que la inteligencia es un superpoder, que la amistad es una fortaleza, y que frente al abrumador peso del mundo, a veces la única respuesta sensata es una carcajada perfectamente calculada. Gracias.